¿Has escuchado últimamente las palabras en latín rebus sic stantibus? Si es así, no te engañes, no tiene nada que ver con ningún conjuro de los de Harry Potter. Wingardium Leviosa. No, nada que ver con Wingardium Leviosa ni con Expecto Patronus. ¡Expecto Patronum! Probablemente hayas escuchado esta frase porque es una vía para poder modificar determinados contratos si se dan una serie de circunstancias. Pero no me quiero adelantar, empezamos. La traducción literal de la frase rebus sic stantibus en español es algo así como mientras estén así las cosas. Pero antes de explicar exactamente qué significa esto, debemos acudir a otra frase en latín muy conocida por todos los que nos dedicamos al derecho, que es pacta sunt servanda, que insisto, no es un conjuro de Harry Potter, sino que es uno de los pilares fundamentales de los negocios jurídicos privados. Y esta expresión latina, pacta sunt servanda, significa que los pactos están para cumplirse, es decir, que los contratos tienen fuerza de ley para las partes. Y esto es algo absolutamente necesario que tengamos en cuenta antes de explicar qué significa la famosa rebus sic stantibus. Es decir, que si uno ha firmado algo, se compromete a ello y luego no puede justificar, en ciertas ocasiones, que desconocía lo que había firmado. Vamos, que es como el matrimonio, se firma para lo bueno y para lo malo. Pero claro, muchos contratos que se firman son de larga duración, es decir, que desde que se firma hasta que se finaliza el contrato, entre medias pasa bastante tiempo y pueden suceder muchas cosas que están fuera del alcance de las personas o del conocimiento o del riesgo propio del contrato. Y esto es precisamente, estas circunstancias, es lo que regula la cláusula rebus sic stantibus. Pero ojo, titular, la cláusula rebus sic stantibus no está en nuestro Código Civil actual. Efectivamente, la cláusula como tal no está en el Código Civil y por lo tanto tampoco se suele reconocer en los contratos. Es algo que ha sucedido mediante lo que se conoce como una construcción doctrinal. Los que conforman la doctrina, los estudiosos del derecho, los juristas, han venido estudiando las concretas vicisitudes que se pueden encontrar en el desarrollo de un contrato de larga duración. Y es lo que finalmente, desde un punto de vista de la justicia y la equidad, han considerado que sería aplicable esta institución y que finalmente estos estudios se han transportado, digamos, a las sentencias que se han dictado por parte de los jueces y los magistrados desde un punto de vista de una justicia material y desde una perspectiva lógica, pese a que no está regulado como tal en el contrato ni tampoco regulado como tal en el Código Civil. Vamos, cualquier contrato lo que viene es a obligar a una persona a hacer o no hacer o entregar una determinada cosa a otra persona, es decir, que son dos sujetos distintos en los que entre ellos nacen derechos y obligaciones a su vez. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y estas obligaciones se contraen desde un punto de vista de la situación lógica y normal y actual en un determinado momento sin mayores expectativas. Pero lógicamente todos los contratos llevan implícita la idea del riesgo, o por lo menos la mayoría de ellos. Y esta idea lo que viene a referirse es que, por ejemplo, si alguien quiere montar un negocio en un local, quiere arrendar el inmueble, el arrendatario se obliga a pagar una renta, con independencia de cómo vaya el negocio, si bien o mal, al arrendador. Y el arrendador se compromete a recibir esa renta a cambio de dejarle utilizar el local, con independencia de que el negocio vaya bien o no vaya bien. Es decir, que si el negocio va muy bien, el arrendador no podrá exigirle más renta mientras esté pactado el contrato, y a su vez lo mismo ocurre si el negocio va mal. El arrendatario no puede solicitar en principio una reducción de la renta porque el negocio no iba como esperada. Y esto es lo que precisamente se considera como la asunción del riesgo o los riesgos propios de los negocios jurídicos. Y precisamente aquí está la clave de la cláusula rebus sic stantibus, y es que este contrato, que en principio cuando se formalizó era justo y era equitativo, de repente para una de las partes se convierte en un contrato o en un cumplimiento excesivamente oneroso para las circunstancias, es decir, muy caro, ¿vale?, para lo que realmente se había pactado inicialmente por algo ajeno a esta persona. Y este desequilibrio suele ser precisamente para el arrendatario, es decir, que lo que tiene que pagar respecto de las circunstancias reales del contrato pues se hacen absolutamente desproporcionadas. Y esta desproporción viene precisamente provocada por un elemento externo y ajeno a la voluntad de las partes. Es decir, por ejemplo, pues una limitación en la apertura de los establecimientos
como estamos sufriendo en estos momentos. Algo así como, yo quiero cumplir el contrato, pero es que no quiero. Es que hay algo que me impide que yo lo pueda cumplir en condiciones normales. Entonces esto hace que mientras estén así las cosas, se tenga que revisar algunas cláusulas del contrato, que normalmente son aquellas que tienen una implicación de carácter económico. Por lo tanto, ya podemos observar que la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus debe estar muy limitada y restringida a determinados casos en los que realmente se den todos los requisitos para que, mientras estén así las cosas, se modifique alguna parte del contrato. Esta cláusula no busca resolver ni extinguir el contrato, sino que lo que busca es mantener precisamente el negocio jurídico que vincula a las partes, pero con unas determinadas modificaciones para que el mismo pueda subsistir y por lo tanto generar efectos para todos. Y como he dicho anteriormente, normalmente las modificaciones que se buscan con la cláusula rebus sic stantibus son aquellas de carácter económico, es decir, el pago del alquiler, una rebaja en el pago del arrendamiento. Y así, con esta pequeña explicación, que no pretende ser en ningún caso exhaustiva, sino que busco es que se conozca y divulgar este tipo de instituciones jurídicas, ya podemos determinar cuáles son las claves para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Lo primero que debemos recordar es que se aplica en contratos de larga duración, es decir, cuanta más duración tiene el contrato, mayor riesgo existe en que pueda suceder algo que en principio no estaba previsto que sucediese. Un contrato, por ejemplo, de un año, pues no se le podría aplicar la cláusula rebus sic stantibus en principio. Por ejemplo, en contratos de arrendamiento de un hotel o incluso en arrendamiento de industrias, porque son contratos pensados para una larga temporada, una larga duración. Otra de las características es que las circunstancias que se den sean de carácter excepcional y totalmente imprevisibles. Es decir, que ha sucedido algo totalmente ajeno a la voluntad de estas. Y sobre todo, lo que debe imperar en cualquier negocio jurídico es la buena fe. Y esto tiene una importancia en lo que os explicaré a continuación. Pero bueno, vale, vamos a ver. Si no está reconocido en el Código Civil, ¿esto cómo se invoca? Ese DNI no. Vale. Habeas corpus. Ya. Habeas corpus. Habeas corpus ya. Ahora. Usted ha dicho... Habeas corpus ya. Lléveme ante el juez. Lléveme ante el juez. Digo que me lleve ante el juez. Así no, desde luego. Al ser una cláusula que no está en los contratos y tampoco está en el Código Civil escrita tal cual, lo normal es que tengamos que acudir a un pronunciamiento judicial para que se aplique. No obstante, como siempre recomendamos, es que a lo mejor, intentándolo por una vía amistosa, hablando con el arrendador, puede ser que entre en razón y no haga falta acudir a ningún tipo de pleito para conseguir una reducción de la renta. Y ya digo que es más habitual de lo que nos pensamos, porque muchos arrendadores también son personas y entienden las circunstancias concretas y que esto afecta a todo el mundo. Es decir, no es una cosa localizada en un territorio, sino que es algo que afecta a nivel mundial. Si ya has hablado con el arrendador y no te hace mucho caso o no lo considera, pues lo normal es que acudas, o lo recomendable es que acudas a un profesional, es decir, a un abogado o a una abogada, para que plantee y estudie tu caso en concreto. Y una vez estudiado, lo primero que hará probablemente sea enviar un requerimiento extrajudicial al arrendador, comunicándole formalmente la aplicación para que quede por escrito de esta solución extrajudicial, o intentando buscar un acuerdo. Y en el caso de que finalmente no sea posible llegar a un acuerdo, pues ya iniciar el procedimiento por la vía judicial con lo que ello supone. Y tendrá que poner una demanda en el juzgado para que se declare que efectivamente se tiene que aplicar esta circunstancia en concreto, y por otro lado también puede solicitar de forma coetánea a la presentación de la demanda, o incluso antes de presentar la demanda, lo que se conoce como una medida cautelar. Y esta medida cautelar lo que viene a reconocerse o a pronunciarse el juez es que de forma provisional, hasta que se resuelva toda la contienda judicial, se deba aplicar ya una reducción o no de la renta. Porque si al final, después de todo esto, el pronunciamiento lo tenemos dentro de 2 años, pues en principio la necesidad que tenemos ahora, pues habrá desaparecido, y por lo tanto no tiene ningún sentido el pronunciamiento judicial. Pero lo que sí que debes tener muy en cuenta es que esto no es una cuestión muy sencilla, sino que es una cuestión controvertida, en la que hay muchísimas opiniones dispares entre los jueces y los magistrados, que al final son los que tienen que aplicar las leyes, y por lo tanto requerirá de un estudio previo
y pormenorizado por parte del profesional que tenga que interponer la demanda. Pero cada vez más, en determinadas circunstancias, se está aplicando la cláusula rebus sic stantibus. Espero que hayas conocido un poco más qué significa la cláusula rebus sic stantibus, que hayas conocido algunas particularidades para su aplicación, y en el caso de que te gusten más vídeos como este, por favor suscríbete a mi canal y dale a like. Nos vemos en el siguiente vídeo.